Bienvenidos a la conferencia de los días miércoles, un webinario que está preparado cada miércoles en consonancia con las actividades académicas del Instituto Nacional de Salud. Sean todos buenas tardes. Siempre agradeciéndoles el interés por las conferencias del instituto. Continuamos con el ciclo de conferencias de apoyo a las enfermedades no transmisibles como parte de las actividades del ECOINS El Salvador. Esta tarde va a ser presentado un informe de caso con el tema embarazo ectópico hepático. Es de autoría de la doctora Aurora de Rosario Salazar de Escolero y otra colega de San Miguel. La doctora Salazar es médica ginecobstetra y además es maestra en servicios integrales de salud sexual y reproductiva. La profesional que nos presenta este tema ahora, además de ser autora de la revista científica Alerta ya en varias oportunidades, tiene experiencia en el tema. Ha sido consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el tema forma parte de la investigación realizada por la doctora Salazar junto a otra profesional de la salud en el área de la ginecología y obstetricia. Este caso relata la historia de una mujer de 43 años de la zona rural del oriente del país. Es un embarazo ectópico abdominal, el más raro de los embarazos. No por ser raro, no es importante de discutir debido a la tasa de malos resultados que este manejo puede ocasionar debido a la poca frecuencia con la que se presentan y a la poca experiencia con la que se cuenta por parte de los especialistas del área. Este tema ha sido publicado en el volumen número 4, número 1, año 2021 de nuestra revista Alerta. Esta revista, como todos lo conocen, está dirigida a la comunidad científica, a la academia y a todos los tomadores de decisión clínica, a los gestores de salud, a los estudiantes de medicina y de todas las demás áreas de las ciencias de la salud. Será la doctora Salazar quien nos dará la presentación educativa de este tema. Bienvenida, doctora Salazar, le agradezco su participación. Le dejo a los participantes de este webinar y les invito a todos a cerrar sus salidas de video y audio para captar la atención de la doctora, siempre recordándoles que el chat está disponible para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Bienvenida, doctora Salazar, tiene el micrófono y las cámaras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al equipo de la revista Alerta por brindarnos también los conocimientos para iniciar esta experiencia nueva para mí en la escritura y publicación en el campo científico. Es un mundo que he ido descubriendo junto a la revista Alerta, así como también a la doctora Sandoval, por abrir espacios para la divulgación de nuevos conocimientos en nuestro país. Vamos a empezar a relatar el caso de un embarazo ectópico hepático, ¿verdad? El embarazo ectópico hepático, como dijo la doctora Sandoval, es un embarazo sumamente raro, ¿verdad? Por eso el interés nuestro para escribir sobre este caso tan interesante que tuvimos en el Hospital San Juan de Dios en el año 2016. El término ectópico proviene de la palabra griega ektopos, que significa fuera de lugar. Por ende, embarazo ectópico es todo embarazo que se encuentra en un lugar diferente a la cavidad uterina. Lo que ocurre aquí es que el ovocito ya fecundado se implanta en un lugar ajeno a la cavidad endometrial. Entonces, el embarazo ectópico se dice que es una imperfección en la fisiología reproductiva humana que permite que el embrión se implante, madure y crezca dentro de la cavidad endometrial.
Si no hay un diagnóstico oportuno, ¿verdad? O un diagnóstico acertado, el tratamiento no puede ser oportuno. Entonces, el embarazo ectópico puede convertirse en una situación que amenaza la vida, tanto para la madre como para el feto. Este cuadro es conocido como el gran simulador en ginecología, porque se puede confundir con muchas patologías, tanto obstétricas y ginecológicas como de la cavidad abdominal. El embarazo ectópico se puede clasificar por su ubicación y frecuencia, ahí como vemos en la imagen. Los más frecuentes son los embarazos ectópicos de las trompas de falopio, en un 80% los que se localizan a nivel de la ampolla, en un 10 a 15% los que se encuentran en el istmo, en un 5% los de la porción intersticial y en otro 5% aproximadamente los de la fimbria. Y hay un pequeño porcentaje que es el 1% que es dedicado a los embarazos ectópicos, tanto en el ovario, en la cavidad abdominal o en el cervix. Entonces, como vemos, son los embarazos más raros que existen. Los embarazos abdominales con frecuencia se implantan en estructuras vasculares como órganos abdominales, el epiplón y vasos pélvicos sumamente vascularizados. Estos pueden clasificarse, en la siguiente diapositiva, por favor, pueden clasificarse según el origen y decimos que pueden ser primarios o secundarios. Los embarazos abdominales primarios son los que cumplen los criterios de Stuyvesant, que nos dicen que ambas trompas y ovarios deben estar normales, que no existen fístulas uteroperitoneales y que el embarazo está asociado exclusivamente a la superficie peritoneal sin ninguna relación con la fimbria tubárica. Se localizan más frecuentemente en el fondo del saco de Douglas y en la pared posterior uterina, ¿verdad? La implantación primaria. Y es de esta forma que el embarazo logra muchas veces llegar a un tamaño de un feto viable e incluso poder llegar a término dentro de la cavidad abdominal. Y pueden ser también clasificados como secundarios cuando se asocian a una ruptura del embarazo ectópico que primariamente era tubárico u ovárico, que se rompe, cae a la cavidad abdominal y encuentra un tejido vascularizado y se logra implantar. Hay algunos factores predisponentes que están asociados al embarazo ectópico abdominal, como por ejemplo la multiparidad, la edad materna mayor a los 30 años, historia de infertilidad, endometriosis, también se asocia a la raza afrodescendiente, antecedentes de cirugía pélvica previa o de anomalías congénitas, a las enfermedades de transmisión sexual o a secuelas de cirugías previas en la trompa de falopio. El embarazo ectópico abdominal es raro, ¿verdad? El que se desarrolla en la cavidad uterina, además tiene una altísima tasa de morbimortalidad, tanto maternas como fetal, y entonces es que vemos que el riesgo de un embarazo, de muerte materna por un embarazo abdominal es de 7.7 veces mayor en relación a un embarazo ectópico tubárico y 90 veces mayor que a un embarazo normal. La implantación abdominal es un reto para el ginecobstetra debido a la escasa incidencia y experiencia que existe para su atención. Y entonces hay otros autores que mencionan que el embarazo abdominal puede ocurrir 1 por 20,000 embarazos normales.
todas las complicaciones que una mujer puede presentar con un embarazo ectópico abdominal podrían disminuir realizando un diagnóstico temprano de la patología, ya sea por medio de ultrasonografía, un TAC o una resonancia magnética, y al identificarlos tempranamente también nos da la oportunidad de interrumpirlos tempranamente para poder disminuir la mortalidad y la morbilidad de la madre. Se dice que el diagnóstico es generalmente tardío, siendo en su mayoría hallazgos intraoperatorios, ¿verdad? Entramos con una paciente a sala de operaciones con un abdomen agudo y es dentro del quirófano que hacemos el diagnóstico de un embarazo ectópico abdominal. Solo del 10 al 30% de estos embarazos llegan a cirugía con un diagnóstico preoperatorio. Debido todo esto a la falta de familiaridad del ginecobstetra con este tipo de casos por la baja frecuencia de que existe de ellos. Sin embargo, hay varios elementos que nos pueden llevar a sospechar o a diagnosticar esta afección, al igual que el resto de embarazos ectópicos. Por ejemplo, mujer en edad reproductiva, con amenorrea, con dolor pélvico o abdominal, una prueba de embarazo positiva, ausencia de embarazo intrauterino por ultrasonografía, entre otros. Al no existir signos específicos y ante la ausencia de imágenes características en la ultrasonografía, se hace indispensable realizar una laparotomía exploradora, que nos da la posibilidad de hacer un diagnóstico y un tratamiento lo antes posible. Tenemos varias opciones de manejo en general para embarazos ectópicos. Se describen tres básicamente. El manejo expectante, que consiste en monitorizar a la mujer hasta que los valores de gonadotropina coriónica descienden. El seguimiento de esta paciente debe ser intensivo cada día al inicio y después semanalmente hasta que los niveles de gonadotropina retornen a lo normal. Tenemos también el tratamiento médico. El metrotexate es un antimetabolito que actúa en las células proliferativas, incluyendo el tejido trofoblástico. La dosis utilizada de metrotexate en el embarazo ectópico es de 1 miligramo por kilo o 50 miligramos por metro cuadrado. También tenemos la otra opción de manejo, que es el tratamiento quirúrgico. Se prefiere siempre la vía laparoscópica sobre la laparotomía en pacientes que están hemodinámicamente estables y que requieren cirugía. Los procedimientos laparoscópicos se asociaron con menores tiempos quirúrgicos, menos sangrado intraoperatorio, menor estancia hospitalaria y menores requerimientos también de analgesia. El tratamiento quirúrgico de emergencia se suele dejar para aquellas pacientes que están hemodinámicamente inestables o con un cuadro complicado, como es el caso de nuestra paciente. Entre las complicaciones que se describen en este tipo de pacientes tenemos los abscesos pélvicos, la peritonitis y la sepsis causada por restos de tejido trofoblástico retenido y principalmente la hemorragia. En relación a los datos, en nuestro país encontramos que entre los años 2015 al 2019 se habían reportado en el CIMOC 2.176 casos de embarazo ectópico y solo en el Hospital San Juan de Dios en el mismo periodo de tiempo 224. Pero nos encontramos también con la dificultad de que el embarazo ectópico hepático no está clasificado dentro del CIE-10 y en
aún dentro de los registros nacionales, solo está el embarazo ectópico abdominal. Entonces fue clasificado dentro de ese grupo. La importancia del caso a presentar, como ya les dije, es por su baja incidencia a nivel mundial y por la dificultad que presenta al ginecólogo de poder hacer un diagnóstico oportuno, además del manejo quirúrgico complejo y multidisciplinario que requirió de diferentes recursos como de cirugía, medicina, además de ginecobstetricia en nuestro hospital. El caso es una paciente, sigamos, una mujer de 43 años procedente del cantón El Porvenir de Ciudad Barrio, de aquí de San Miguel, grávida 3, con 2 hijos vivos, con una menorrea de 7 semanas un día, que consultó al hospital periférico el día 9 de abril del 2016, con historia de 3 semanas de inicio de dolor abdominal difuso, con sensación de plenitud relacionada a la ingesta de comidas grasosas, acompañado de náuseas ocasionales. La paciente se había realizado una prueba de embarazo en orina, la cual fue reportada positiva. Fue ingresada al hospital periférico con sospecha de cólico de origen biliar para estudio. En la ultrasonografía tomada en dicho hospital, reportaban que no observaban signos de embarazo intra ni extrauterino. Y en la ultrasonografía abdominal reportaban también una lesión del lóbulo hepático derecho que sugería un quiste complejo versus lesión metastásica única de origen primario desconocido. Además, presentaba la paciente elevación de pruebas hepáticas. Sigamos. Con 5 días de estancia intrahospitalaria, súbitamente la paciente presentó aumento del dolor abdominal difuso, piel pálida, hipotensión arterial severa, lipotimia, la deambulación, y al no tener ellos un diagnóstico concreto, deciden referirla al Hospital Regional San Juan de Dios de San Miguel el día 14 de abril. Entre los antecedentes personales de la paciente se le habían realizado 2 cesáreas previas, siendo la última cesárea 6 años previos. Y usaba anticonceptivos inyectables trimestrales. Sigamos. La paciente llegó consciente y orientada, con palidez marcada, pero con una tensión arterial de 70-40 y taquicárdica. En abdomen se encontró sensibilidad dolorosa a la palpación superficial con signo de rebote positivo y el examen ginecológico no se encontró ninguna anormalidad. Sigamos. La que sigue, por favor. Ahí vemos los exámenes que se le tomaron en nuestro hospital, la tabla de los exámenes. Se le tomaron en el área de máxima urgencia. Cuando la paciente llegó al hospital en malas condiciones, se pasó al área de máxima urgencia y los exámenes reportan una hemoglobina de 7.6 con un hematócrito de 21.8, plaquetas de 304,000, las transaminasas muy altas de 255 y 236, glicemia de 132, bilirrubinas totales de 1.2 y creatinina de 0.8. Entonces, en nuestro hospital se le realizó una ultrasonografía pélvica abdominal realizada por la ginecóloga de turno. Ella describía útero de bordes regulares, paredes homogéneas de 8.4 por 5.2 por 6 centímetros. En cavidad endometrial no se observó saco gestacional intrauterino. Endometrio de 10 milímetros, ovario derecho de 2.8 y 2.7 centímetros, ovario izquierdo con imágenes hipoecogénicas de 4.3 centímetros de paredes finas con aspecto quístico,
abundante líquido libre en cavidad, y al realizar la exploración abdominal, se le realizó exploración abdominal por el antecedente del quiste o lesión metastásica que habían visto en el hospital periférico. Entonces, lo que se describe es que al realizar la exploración abdominal se observa a nivel del lóbulo hepático derecho imagen que recuerda saco gestacional con estría embrionaria que medía 15 milímetros de longitud craneocaudal, que correspondía a 8 semanas. No tenía latido cardíaco. Entonces el diagnóstico en ese momento fue un embarazo ectópico roto a considerar un embarazo ectópico abdominal hepático. Sigamos. Y eso es lo que vemos, la imagen de la ultrasonografía es la que vemos aquí, que muestra el saco gestacional con una estría embrionaria dentro del saco en el área que ocupa el hígado y la estría embrionaria que medía 8 milímetros. Sí, para 8 semanas. Sigamos. Entonces, se pasó a sala de operaciones, se le practicó la parotomía exploradora con una incisión infraumbilical media, se encontró hemoperitoneo de más o menos 1500 ml, se observó el útero de 8 centímetros, ovarios y trompas normales, se prolongó la herida operatoria supraumbilical, encontrando una tumoración en área hepática derecha de 7 por 6 centímetros. Se realizó colecistectomía más resección hepática de asa y segmentos 5, más un implante de epiplón. Se le realizó esterilización tubárica bilateral. La paciente lo había solicitado previamente. Se dejó la paciente con cierre temporal de pared abdominal y se calculó una pérdida sanguínea total de 3.500 ml. Cabe resaltar que a la cirugía, desde el inicio de la cirugía, entró ginecología y cirugía. ¿Ya? Por eso es que no se perdió tanto tiempo en descartar el embarazo a nivel pélvico y se buscó rápidamente el embarazo a nivel hepático. Sigamos. A las 48 horas, la siguiente diapositiva. A las 48 horas, bueno, aquí vemos, sí, las imágenes, por favor. Aquí podemos ver en la figura 3 el embarazo ectópico roto que estaba localizado en el segmento 5 y 6 del hígado. Y en la figura 4 vemos cuando ya extirparon el óvulo hepático y colocaron un parche de epiplón para ayudar a la hemostasia del hígado. Sigamos. A las 48 horas se realizó cierre definitivo de la pared abdominal. La paciente continuó ingresada en el área de cuidados intensivos, fue dada de alta a los 12 días sin ninguna secuela y se dejó en la consulta externa para su seguimiento. El reporte de anatomía patológica describía el fragmento de hígado que mide 7 por 6 por 4 centímetros y que pesa 70 gramos, de color verde claro, con áreas marrón oscuras que miden 3 por 3 centímetros. Al corte se encuentra una cavidad que mide 3 por 2 por 2 centímetros. Se realizan 12 cortes de hígado más saco gestacional, un corte de embrión y 3 cortes de la vesícula biliar. Al microscopio se observa hígado con vellosidades coriales, trofoblasto activo, membranas coriónicas y hemorragia. Además, la patóloga observó un embrión necrosado. Y sigamos. Y es lo que vamos a ver en las siguientes imágenes. Vemos ahí el tejido hepático
con el tejido trofoblástico implantado dentro de él y vemos, se logra ver bien el embrión. Estas fotografías fueron proporcionadas por la patóloga de nuestro hospital. Y entonces, sigamos. Los embarazos abdominales se cree pues que son el resultado de la implantación secundaria de un embarazo tubárico abortado o de primarios como resultados de la fecundación intraabdominal del óvulo, que a través de los movimientos peristálticos de las asas intestinales se pudo desplazar e implantarse en cualquier tejido con suficiente vascularización para el nutrirse. Y en el caso de nuestra paciente, ese óvulo fecundado recorrió toda la cavidad abdominal hasta implantarse en el hígado. Sin embargo, al no ser un tejido elástico o no reunir las condiciones que tiene el tejido endometrial y uterino para el crecimiento de un feto, cuando el embarazo empezó a crecer, el embarazo se rompió, ¿verdad? Ocasionando el dolor y el choque hipovolémico. Sigamos. Entonces, este diagnóstico requiere siempre de un alto grado de sospecha, ya que debemos correlacionar la historia clínica, el examen físico de laboratorio y ultrasonografía, que en muchas ocasiones serán inespecíficos. Sin embargo, es la sospecha la que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y buscar hasta encontrar un feto y placenta fuera del útero. El diagnóstico generalmente es tardío por lo complicado de la presentación del caso, siendo en su mayoría los hallazgos intraoperatorios. Solo del 10 al 30% llegan a cirugía con un diagnóstico preoperatorio debido básicamente a la falta de familiaridad del obstetra con este tipo de casos y por la baja presencia que ocurren. Nuestro caso fue de ese poco, del 10 al 30%, que se logró tener una sospecha bastante certera antes de entrar a sala con la paciente. Sigamos. Existe también el tratamiento médico mediante metrotexate que puede administrarse de forma local. Puede ser guiado por laparoscopía o por ecografía o inyectarlo por vía intramuscular. Para poder optar a este tratamiento, la paciente tiene que estar estable y debe de tratarse de un embarazo abdominal no complicado. Sigamos. Al no existir signos específicos, la ausencia de imágenes características por ultrasonografía o una paciente hemodinámicamente inestable, se hace indispensable la laparotomía exploradora de urgencia, que da la posibilidad de hacer un diagnóstico y tratamiento lo antes posible. Es de mencionar que el éxito que se tuvo con la paciente en este caso depende del manejo multidisciplinario de todas las áreas que intervinieron, además de ginecología. Sigamos. En nuestro caso, también la paciente presentaba ciertos factores de riesgo que ya se habían asociado a esta patología. La paciente era multípara, la edad también de ella, 43 años, el uso de anticonceptivos de progestágeno. No sabemos a ciencia cierta si la paciente los usaba correctamente, ¿verdad? O fue falla del método. Tampoco se identificaron anomalías anatómicas a nivel de los órganos pélvicos de la mujer. Entonces, siempre, ¿verdad? Vimos también que la paciente cumplió todos los criterios de Studifor para un embarazo
ectópico abdominal primario, ¿verdad? Y concluimos que siempre se debe considerar el diagnóstico de embarazo ectópico en mujeres en edad reproductiva que presenten abdomen agudo, que tengan o no tengan factores de riesgo, como un diagnóstico diferencial, ya que como se describe, tiene una alta mortalidad por el cuadro de hemorragia severa que presentan las pacientes, considerándose siempre esta una verdadera emergencia obstétrica que además presenta complicaciones graves tempranamente y a largo plazo para la paciente. De ahí el interés de afinar el diagnóstico temprano para poder dar el manejo oportuno y lograr salvar la vida de la paciente. Sigamos. El abordaje quirúrgico, en este caso, ante el diagnóstico y la presentación aguda, fue la laparotomía exploradora, siendo la forma más directa e inmediata para resolver el cuadro que presentaba nuestra paciente. Sigamos. Entonces, en nuestro caso, recomendamos que lo fundamental para el diagnóstico de embarazo ectópico abdominal es siempre el alto grado de sospecha clínica para así poder orientar de una mejor manera los exámenes de laboratorio y gabinete que nos lleven a un manejo oportuno y adecuado de nuestras pacientes. Muchas gracias, doctora. Interesante caso, realmente digno de publicarse. Definitivamente es un caso en el cual la paciente corrió con la suerte que se le hicieron diagnóstico y un manejo oportuno. Porque si hubiéramos dejado avanzar esto o hubiera comenzado un episodio de una hemorragia súbita, incontrolable, la historia hubiera sido otra. En primer lugar, el diagnóstico. Y en segundo lugar, el abordaje. Todos sabemos la consistencia del hígado y que las maniobras quirúrgicas ahí son maniobras a veces que tienen que ser muy sofisticadas y muy cuidadosas, poco cruentas, si es posible, lo menos cruento posible para poder salvar la situación, porque recordemos cómo son las características de un hígado que tiene aumentada su circulación como consecuencia del embarazo, y que en este caso, alojado un embrión ahí, la posibilidad de una hemorragia que en malas manos o en las manos inexpertas hubiera estado muy difícil de sacar adelante a la paciente. Hay felicitaciones aquí para ustedes. Muchas gracias, doctora, por estarnos capacitando. Felicitaciones a la doctora Salazar. Muchas felicitaciones. No veo preguntas. Me gustaría escuchar comentarios sobre otros casos, si los hubiera. Yo conozco de casos de embarazo abdominal que se han manejado conservadoramente, pero la tasa de éxito no es tan alta. De modo que publicar un caso como este, en el que el alojamiento del embarazo, su implantación fue hepática, es interesante. ¿Y en qué área del hígado estaba implantado? Sí, doctora, estaba en el lóbulo hepático derecho. Le retiraron el segmento 5 y 6 del hígado. Todavía más digno de felicitar, ¿verdad? Por el sitio en donde estaba, que todos sabemos que es un sitio anatómico difícil de controlar, y la decisión de hacer una resección fue lo mejor, ¿verdad? Porque hay gente que opta por un manejo conservador, pero a veces el manejo conservador, si no se reúnen las condiciones adecuadas, puede terminar en una sepsis intraabdominal y resultar al final una muerte por sepsis, no necesariamente por hemorragia, ¿verdad? Es un caso del que todos podemos aprender y aprender bastante, ¿verdad? A pensar en lo infrecuente también como una causa importante de consulta. De modo que aquí solo felicitaciones hay para usted de parte de mucha gente. Dice,
Como mencionó en el desarrollo del tema, se debe estar siguiendo hasta determinar la causa del dolor y toda la sintomatología que presentan las usuarias. No solo pensar en la obstrucción intestinal. Claro que sí, ¿verdad? Es una cosa importante, ¿verdad? Siempre decimos que los ojos no ven lo que la mente no piensa, ¿verdad? Si uno no va buscando, jamás va a encontrar. Y en estos casos, la letalidad más grande es que exista una hemorragia incoercible o que haya pasado por alto el diagnóstico y busquen y busquen y busquen, pero no busquen en el sitio de donde es la causa de la hemorragia y termine la paciente en una muerte por una hemorragia grave. De modo que el caso es digno de felicitarles, de exhortarles a todos los que nos escuchan que publicar en la revista es una buena alternativa para seguirle informando a los demás y desearles éxito siempre a usted y a su equipo que siempre están pendientes de publicar en la revista. Es importante mencionar que la doctora Salazar no es primera vez que publica con nosotros y que esta revista que poco a poco pues está tomando auge en el ámbito científico, pronto va a tener una traducción al idioma inglés. Esto nos va a generar una apertura y un campo mayor de divulgación. De modo que, doctora, le agradezco por haber presentado el caso, decir que es uno de los más raros en el mundo, en el ámbito de la obstetricia, y que ustedes hayan sacado adelante a la paciente digno de un éxito. Aquí preguntan, disculpen la pregunta de este corte del hígado, ¿qué consecuencias tendrá la usuaria? Preguntan. Bueno, mi experiencia no es mucha en relación porque no soy cirujana, soy ginecóloga, pero creo que por eso le quitaron la vesícula, por lo que usted menciona, sí, por el área que estaba afectada, que era el segmento 5 y 6, entonces no se la podían dejar porque le iba a ocasionar complicaciones posteriores a la paciente. Así es, había una combinación de cuestiones importantes ahí, ¿verdad? Uno, la proximidad de la vesícula. Imagínense dejar un embarazo que se infecte y después termine en una cuestión de vía biliar que trascienda, ¿verdad? Y dos, la posibilidad de una hemorragia incoercible que implicara esa zona que es un lecho vascular y del árbol biliar tan importante. Aquí hay un comentario del doctor Jorge Pleites, uno de nuestros investigadores que trabaja en el centro de simulación, que dice: felicidades por haberse atrevido a publicar, doctora Salazar. Sabe que su artículo lleva 6.800 vistas y solo en el mes de julio lleva 85 descargas y que hay descargas en países de no habla hispana. Mire qué interesante la estadística que le ha sacado el doctor aquí, ¿verdad? Además de seguir las felicitaciones, aquí también hay una pregunta, dice, ¿qué se hizo? ¿Cuál es el seguimiento? Ah, ya está. ¿Qué seguimiento le están dando al caso? Si le están dando algún seguimiento, preguntan aquí, a la paciente. Sí, la dejamos a la paciente en control en la consulta externa. Primero, para explicarle bien qué patología era la que tenía, qué se le hizo en el hígado, que ya estaba esterilizada, ¿verdad? Pero aún en casos de pacientes ya esterilizadas, pues hemos encontrado casos de embarazo ectópico. Entonces, para que la paciente estuviera más consciente de toda su situación, y nosotros siempre la seguimos viendo aquí en el hospital en control. Sí, justamente hay un colega que pregunta aquí, ¿se esterilizó a la paciente pensando por las causas del embarazo ectópico? ¿Sí la esterilizaron? Sí, se esterilizó, se habló con ella antes y pues ella, vieron la situación en que estaba, ¿verdad? La paciente ya tenía casi 5 o 6 días de estar con el dolor, que había ido empeorando, pasó también por la etapa en que sospecharon que podía ser una metástasis de un cáncer, que no le encontraban el primario. Entonces ella solicitó la esterilización y se realizó en la misma laparotomía.
Sí, así es. Buena decisión. Aquí hay una pregunta, además de una felicitación, todas son felicitaciones. Es una pregunta, dice, siendo que el embarazo no es viable, ¿cuáles son las consideraciones legales si estuviera vivo el embrión? ¿O se debe de esperar a que el embrión fallezca? Una interesante pregunta. Sí, en realidad creo que si hubiéramos, en este caso el embrión estaba sin latido cardíaco, ¿verdad? Sí. Para eso no fue atraso para intervenirla de inmediato, pero igual si hubiéramos esperado a que el embrión falleciera, a lo mejor se nos hubiera muerto también la paciente, ¿verdad? Porque aún así perdió 3.500 cc en todo el procedimiento. Entonces tuvo muchas transfusiones, la recuperación de ella fue en cuidados intensivos. Entonces no había otra opción, aunque el embrión hubiera estado vivo, sabemos que en el hígado jamás hubiera llegado a la viabilidad. Sí, en efecto, sabemos todos que ese es uno de los casos en los cuales muy poco probable que el embarazo evolucionara más allá de las 20 semanas sin una catástrofe obstétrica, ¿verdad? Es decir, llámese hemorragia con una depresión masiva de volumen sanguíneo o una sepsis en el caso de manejo conservador. Fue una fortuna en el término en el que las cosas están aquí, que el embrión estuviera sin frecuencia cardíaca. Yo solo puedo decir, en estos casos, cuando hay una discusión álgida sobre el tema, que uno de los mandatos del principialismo de la medicina es primero no hacer daño, primum non nocere. Ese es un mandato que a todos nos debe de entrar en la cabeza desde que nacemos médicos hasta que morimos, porque hasta que morimos dejamos de ser médicos. Muchas felicidades, doctora. Muchas gracias por su excelente presentación, de verdad. Es importante. Preguntan aquí, al parecer la paciente no tenía comorbilidades que pusieran en peligro la cirugía. Y si hubiera tenido la paciente, ¿qué hubiera decidido? Comorbilidades. Comorbilidades. Pues Sí, ahí si hubiera teníamos tenido. a todo el equipo, teníamos a medicina interna, teníamos a cirugía y gineco. Entonces, si hubiera tenido una comorbilidad, pues medicina interna nos hubiera ayudado, apoyado en ese momento. Así es. Importante, ¿verdad? Que por urgente que tenga una paciente uno que entrar a sala, por el mismo mandato de primero no hacer daño, la estabilización inmediata y el manejo conjunto en equipo multidisciplinario es el éxito en estos casos. Como podemos ver aquí, no solo fue obstetricia la que fue protagónica, también cirugía. Hicieron un excelente trabajo en equipo, tenemos una vida salvada y una madre salvadoreña acompañando a su familia. Cierro con estas palabras. Primero no hacer daño, continuemos trabajando por un mejor país y pues aquí dándole un reconocimiento en nombre del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud a la doctora Aurora Salazar por haber impartido magistralmente la conferencia virtual Embarazo ectópico hepático a profesionales de la salud. Tengan todos buenas tardes y muchas gracias, doctora. Es un gusto siempre de partir con usted.